Después le subo seguramente a YouTube y pongo el enlace para que lo puedan ver. Bien, ya está grabando. Buenas noches. Hoy vamos a hacer ejercicios de la guía uno de corriente continua. Algunos que estuvieron preguntando en la última clase. Así que comparto pantalla, toda la pantalla, compartir. Ahí está. Bien, ahí están viendo entonces. Abrir PowerPoint para que sea más fácil. Bien. Ponemos presentación y ahora sí. Bien, lo que vamos a ver hoy, como digo, son tres ejercicios de la guía uno de corriente continua. Eh, la idea es sentarlo, darles 5 o 10 minutos que lo intenten hacer, lo empiecen a plantear. Eh, Me gustaría que surja alguna duda y pregunten. Abran el micrófono cuando se traben o no entiendan algo o quieran preguntar. Y lo vamos viendo juntos, ¿sí? El primer ejercicio que les planteo es el 3D, el 3 subíndice D. Te había mencionado, es un circuito serie paralelo mixto que tiene una única fuente de 10 volts y me da los valores, acá no sé si se ve el puntero. Mm, Ahí está. Eh, los datos de las resistencias, R1 1 ohm, R2 2 ohm, R3 3 ohm, R4 4 ohm y la incógnita de R5 no sabemos cuánto vale. Conociendo estos datos, nos pide calcular el valor de R5. Si les parece, les doy 5 minutos, empiecen a plantearlo a ver si sale y, y me dice el valor de R5 o el que no sabe ni por dónde empezar, me abre el micrófono y lo vamos viendo de a poco. ¿Les parece? Sí, profe. Bárbaro. Eh, Tengo que actualizarlo. ¿Alguien lo hizo antes de empezar? Hola, profe, sí, yo lo hice. ¿Y llegaste al resultado que dice la guía? Sí, sí. Ah, Profe, joya. Sí, profe, ahí una consulta sí. con respecto al tema procedimiento. Eh, Más que nada para saber qué esperan del procedimiento. Hacemos eh, variable a calcular, fórmula, reemplazo de variables y resultado. No entiendo la pregunta. O sea, poner que calculo BR1. Pongo BR1, fórmula de BR1, reemplazo los valores de la fórmula y resultado. En eso así en ese orden. Sí, sí, sí. Digo porque hay Pueden hacer todo en un solo paso, pueden ir haciéndolo paso por paso. Digo Eh, porque hay profes que no hace falta, dicen que no hace falta el reemplazo de variables, por eso. si lo hacen y está bien, a ver, esta es la materia de primer año, entonces mientras más detallado sea el procedimiento, al momento de corregirlos va a ser más fácil detectar un error. Si ustedes me ponen directamente el resultado es tal, eh, si está la ecuación y no reemplazaron los valores, yo no sé si se equivocaron en un valor o qué pasó, dónde está el error si el resultado está mal. Entonces le vamos a poner todo el ejercicio mal. Si ustedes van haciendo paso a paso y vemos, acá era 3 y puso 4, bueno, se equivocó en el número cuando lo pasó de un lado al otro, pasó restando, algo así,
pero el procedimiento lo entendió y está bien, se puede corregir de otra manera. Solo por eso. Si vos estás bien seguro y haces el procedimiento y te da, lo podés poner directamente, sí. Profe, Sí. no sé si está bien, pero le coloqué letras a los nodos para poder guiarme mejor. Bueno, lo que a vos te sirva. Si no está indicado, lo puedes agregar, sí. No, no cambia nada. Bueno, vamos a empezar a hacerlo. Es un ejercicio que se resuelve, quizás parece complicado porque el dato está como escondido, pero se va resolviendo paso a paso, ¿sí? Con los datos que tenemos. Lo primero que tenemos es, ay, muy finito, ahí, ahí. Una tensión, una corriente, entonces lo primero que decimos por ley de Ohm, la resistencia total es 10/4 igual, eh, no, perdón, se puede empezar así, pero no me gusta. Perdón, vamos diferente, más fácil. Eh, lo primero que hacemos es tenemos una corriente, una resistencia, más, menos, y calculamos UR1 va a ser igual a 4 por R1, corriente por resistencia, extensión, entonces UR1 igual a 4 por 1 igual 4 volt. Bien, eh, llegamos a este punto. Sabemos que si hacemos este recorrido, empezamos por este nodo, recorremos, acá ganamos 10 volts.
¿no? Pasamos la fuente, ganamos 10, 10, 10, 10, 10, 10. Llegamos acá, ¿ganamos o perdemos? Perdemos. Se Perdemos. pierde. Claro, perdemos UR1, dijimos que vale 4 volt, entonces veníamos con 10, cuando llegamos acá tenemos 6. Entonces decimos, bueno, si le ponemos nombre, por ejemplo, a este A y a este B, podemos decir VAB es 6 volt. Bien. Acá tenemos una serie paralela donde está la incógnita, pero acá tenemos una tensión y una resistencia. Entonces por acá va a circular una corriente que podríamos llamar IR2 o I2 o el nombre que ustedes quieran. Eh, ¿Y a qué va a ser igual? A B a UR1, no, perdón. B a B ¿Sí? por la resistencia 2. ¿Por la resistencia 2? Sí. No. ¿O dividido la resistencia 2? Dividido, dividido, dividido. Ok, claro, bien. Ley de Ohm, corriente, estamos calculando ahora, extensión sobre resistencia. U a B sobre R2. ¿Sí? Reemplazamos 6 sobre 2, 3 amperes. Bien. Ahora, sabemos una corriente, sabemos la caída y ¿de qué nos sirve este dato de corriente? ¿Qué podemos hacer ahora? Abrimos la cajita de herramientas. Sí, tenemos ley de Ohm, primera de Kirchhoff, segunda de Kirchhoff. ¿Qué herramienta elegimos? Vamos a hacer un Mickey Mouse. La Para qué? ¿Para primera, qué? La primera de Kirchhoff. La la primera primera de ley de Kirchhoff. Kirchhoff. ¿En dónde? En el nodo A que tiene ahí. Bien. Nodo A, entran 4 amperes, salen, esta corriente dijimos 3 amperes, entonces si entran 4 y salen 3, no queda otra que por acá pase 1 ampere. Bien. Eh, lo hacemos así rápido, ustedes lo van a ir haciendo con nombres de las corrientes y cada fórmula, ¿no? Van a poner I es igual a IR2 más, no sé, esta, IR3 si quieren. Entonces van a poner 4 es igual a 3 más IR3 y van a despejar el valor de un ampere. Son cuentas sencillas, ley de Ohm, primera de Kirchhoff, segunda de Kirchhoff, sumar, restar, dividir, multiplicar, números enteros, está bien sencillo. Entonces, acá repetimos lo que hicimos acá. Tenemos una corriente, una resistencia, más menos. Hay un micrófono abierto. Eh, Caramés. entonces, tenemos una corriente de 1 ampere, una resistencia de 3 ohm. Lo hacemos rápido, decimos, acá Quería tenemos, preguntar por si acaso si le había agarrado un bobazo a mi micrófono. se Ah, escuchó no, algo se te así. escucha, amigo. A vos Ah, te escuchamos bien. perdón. Pasa que justo había pasado mi madre a apagar el micrófono. Eso explica si se escuchó un sonido raro. Está bien, no pasa nada. Entonces, bueno, caen 3 volts. Si dijimos que Profe, B a B, sí, por si acaso le aviso que hay gente escribiendo en chat. O sea, hay una persona, pero digo por si acaso, por si no lo vio. yo no veo el chat, así que, ¿qué pasó? 3A, sacar la otra corriente. Perfecto, bien, Nicolás. Gracias. Sí, no miro el chat cuando estoy en pantalla completa, pero lo dejo ahí chiquitito a un costado. Em, entonces, bien, 3 amperes, bien, lo que decíamos, sacamos la otra corriente, calculamos la caída 3 volts. Entonces, si B a B son 6 volts, ya lo habíamos calculado, y B a C, que va a ser igual a UR3, son 3 volts, 6 menos 3, acá vamos a tener 3 volts, ¿no? Bien, pero todavía no conocemos R5. Sabemos que acá entra 1 ampere y que acá tenemos 3 volts. Lo podés dividir entre las
ver la intensidad que pasa por la resistencia 4 y el voltaje que se pierde. Claro. Eh, de nuevo, tenemos la tensión, conocemos la resistencia, calculamos la corriente. Primero tenemos la corriente y la resistencia, calculamos la caída. Después tenemos la caída y la resistencia, calculamos la corriente. Conociendo esta corriente, conocemos esta. Tenemos la corriente y la resistencia, calculamos la caída. Ve que es repetitivo, o sea, cíclico. Esto se podría hacer con muchas cascadas, haciendo y repetir el mismo paso una y otra vez. Y ya Igual la con la incógnita podría tensión ser que va cualquiera. y ya con la tensión que va del nodo 3 al nodo B, y sabiendo la intensidad que pasa por R5, podemos sacar la resistencia. Exacto, sí, se repite el mismo paso. Eh, entonces, sabemos que B, digamos, BC son 3 volts. Entonces, vamos a llamar a esta I4. En la siguiente filmina le va a quedar más prolijo todo lo que estoy escribiendo así nomás, así que no se preocupen. No tiene Se nada que ver, lo- pero me pasé la cantidad de edulcorante que le metí al mate y me quiero morir. Eso no se, de eso no se vuelve. Ya que le ponga edulcorante al mate, ya para mí está mal. Es que le puse edulcorante al agua porque me hice unas tortas fritas. Ah, te quedó mal, pasado. Entonces, bueno, a esta que llamamos I4, vamos a decir I4 es igual a B, CB. No me preocupo ahora en este momento por los signos, si es BCB o BBC, porque estamos haciendo con valores positivos, ¿no? Es intuitivo y no es un ejercicio de mayas y nodos que haya que estar viendo el signo. Sabemos que eh, acá caen 10 volts, acá caen 6 y acá caen 3, ¿sí? Y las corrientes van todas en el mismo sentido. Hay una sola fuente. Entonces, I4 igual a la tensión sobre la resistencia. Dijimos 3 sobre 4, 3 cuartos, o sea, 0,75. Y hacemos lo mismo. Primera de Kirchhoff, si entra un amper, salen 0,75 por allá, no queda otra que por acá vengan 0,25 amperes. Con la suerte de que ya conocemos acá es la primera que cambia, entonces vamos a decir, eh, acá conocemos la tensión, que sigue siendo BCB o UCB, y conocemos la corriente. Lo que nos falta conocer es justamente la resistencia, entonces vamos a decir RB es UCB dividido la corriente, bueno, directamente 0,25. Esto eran 3 dividido 0,25 y da 12. ¿Sí? 3 por 4, 12 ohm. Bien. Es un ejercicio sencillo que no tiene. Es nada más para ir pensando en esto. Aplicación, salvo estos dos de. Las dos primeras que tuve que aplicar acá es ley de Ohm. Conozco tensión y corriente, calculo resistencia. Conozco corriente y resistencia, calculo la tensión. Y todas las aplicaciones que tenemos de la ley de Ohm. Bien. Eh, pasamos a la siguiente. Uy. Las anotaciones quedan. Bueno, esperen que borro Perfecto. todas las anotaciones. Sí, Ahí en el nodo C, o sea, antes de llegar al nodo C, sí, claro, la caída de tensión de R3 son 3 voltios, ¿no? claro. Porque acá Entonces, tenemos un amper por 3 ohm, 3 volts. entonces la tensión que hay entre C y Bueno, vamos a poner que este era B. B también será de 3 voltios. Claro, porque si acá tenemos 6 en el total, sí, vamos a ponerlo así. Dijimos que U a B eran 6 y que U a C es igual a 3. Esto es segunda de Kirchhoff si querés, pero fíjate que yendo por esta rama de A a B o yendo por este camino, pasando por C y llegando a B, vas a recorrer lo mismo. Es decir, podemos decir que U a B
es igual a U a C más U C B. ¿Sí? Cuando ustedes vean este tipo de suma, ¿sí? Las tensiones con subíndices indican el nodo de inicio y de fin de la tensión, ¿sí? El nodo base y el nodo destino. Cuando ustedes vean esto, van a decir que da U a B, ¿sí? Se ve en algunos ejercicios, creo, en otra materia lo van a aplicar el- la suma de tensiones cuando tienen subíndices así. eh, es una forma de escribirlo. Pero claro, si nosotros calculamos UAB, dijimos 6 y calculamos UAC, que vale 3, no queda otra que UCB sea también 3. Eh, Vuelvo a ver las anotaciones. Ahí yo después les subo el PowerPoint eh, para que les quede con los resultados y lo puedan ver. Y pasamos al siguiente ejercicio. Profe, en la nomenclatura que usan ustedes, U se refiere a la corriente que pasa por la resistencia. Em, a ver, hay U es diferentes formas. voltaje. Claro, U es tensión. La tensión, sí, perdón. Siendo más, como es ortodoxos, es diferencia de potencial. ¿Sí? Esa es la definición más correcta. Lo que nosotros conocemos como tensión, y en España, o en libros traducidos, mal traducidos al español, dice voltaje. Eh, la palabra voltaje traten de no usarla. Lo más correcto es tensión o diferencia de potencial. Claro, Eh, claro. ¿Sí? Eh, Voltaje hace referencia a la unidad que es el volt, ¿sí? Tampoco digan volts, porque la unidad sigue siendo en singular, aunque haya muchos. Son 3 volt. Eh, algunas, antes o en algunos libros pueden encontrar la diferencia de potencial como B corta, ¿sí? B, digamos, BA. Lo mismo, B hace referencia a tensión, pero se puede confundir con la unidad volt. Entonces, más se está tendiendo a usar U para diferencia de potencial y E lo van a ver en las fuentes, que sí, porque indica una fuerza electromotriz. Claro, gracias. Fuerza electromotriz. Hablábamos un poco de esto en alguna clase. A mí me gusta aclararlo porque quizás los que ven por primera vez un circuito ven U, E, B corta y todo se mide en volt y piensan, no saben si es lo mismo, son cosas distintas. Pero es por eso. En algunos libros lo pueden encontrar de cualquiera de estas maneras. Todo se mide en volt, en definitiva. Vale, vale. Bien, este circuito, si lo quieren resolver, empezando a plantear corrientes, tensiones de nodo, la verdad no sé si sale, me parece que no, porque faltan datos. Eh, pero bueno, eh, lo pudieron hacer, llegaron al valor de I4. Yo lo acabo de hacer. ¿Llegaste al valor de I4? Sí. Bien. ¿Alguien no sabe, no ve cómo encararlo o por dónde empezar? Es, es algo Eh, que, decime. profe, yo no alcancé a hacerlo, no alcancé a hacerlo, pero las cuatro resistencias que están en, por así decirlo, la malla, podría, Ujú, adentro. claro, podría hacerlas en serie, o sea, entre una y otra, ¿no? Respetando que hay nodos ahí. Claro, lo que pasa es que como no hay nodos, las ramas ya está simplificada. Si esto es un nodo, esto es un nodo. Ay, espera que me pasa. Si esto es un nodo, este es otro nodo, ya hay una resistencia en la rama, no se puede simplificar más. Si vos Ah, sumás estas dos resistencias, estarías sí, eliminando el nodo intermedio. claro, no se puede, no se puede. Claro, ese es, no es como se plantea. Podrían empezar a plantear acá, no sé,
UA, B, C, D, pero, y calcular, bueno, la corriente acá es UAB dividido R, y acá esta corriente es UAC dividido R, y 2 amperes igual a UAB. Bueno, esa es la forma donde se van a trabar, donde no van a llegar. Este ejercicio se resuelve con un concepto, una modificación de la primera ley de Kirchhoff, más bien casi semántica o conceptual. Nosotros cuando definimos la primera ley de Kirchhoff, hablamos de las corrientes que concurren a un nodo, la sumatoria es igual a cero, o las corrientes entrantes a un nodo son iguales a, a la suma de las corrientes salientes. Bien, ahí veo en el chat que pusieron la suma como el concepto que vamos a explicar. Vamos a cambiar en la primera ley de Kirchhoff la palabra nodo por recinto cerrado, ¿sí? O lazo cerrado. Entonces vamos a decir la sumatoria de las corrientes que concurren, ¿sí? O que entran a un lazo cerrado, vamos a poner acá lazo cerrado, es igual a la sumatoria de corrientes salientes en un lazo cerrado, ¿sí? ¿No se le Entonces, podría también denominar como malla? eh, ¿O es equívoco ese término? no, malla hace referencia a un recorrido cerrado, pero que es del circuito. O sea, un circuito cerrado se podría definir como malla. Acá estamos hablando de una línea imaginaria que yo puedo trazar en cualquier parte de mi circuito. Si yo esta línea imaginaria la trazo, ¿sí? en en un nodo, estamos viendo la típica aplicación que vimos de la primera ley de Kirchhoff. Pero yo puedo tomar cualquier lazo cerrado que se me ocurra, ¿sí? Y la primera ley de Kirchhoff para ese lazo cerrado se va a seguir cumpliendo. Acá estoy haciendo un intermedio, digamos, estoy marcando las que entran y salen a mi lazo cerrado, ¿sí? Em, no es lo mismo que decir que entran o salen una malla, porque una malla es por definición un circuito cerrado, o sea que no entra ni sale nada de una malla. Eh, a ver, vamos con todo. Entonces vamos a hablar de lazo cerrado a una línea que yo trazo imaginariamente, que no forma parte del circuito, pero que yo trazo esa línea y entonces aplico la primera ley de Kirchhoff. Ahora sí, en vez de a un nodo, a mi recinto cerrado, a mi lazo, y en ese lazo, ¿sí? Veo que las corrientes que entran tienen que ser iguales a las que salen. Acá adentro puede haber fuentes de tensión, puede haber más resistencia, puede haber lo que quieran, puede haber más nodos. Si quieren, agregamos un nodo acá y ponemos lo que ustedes quieran. Pero eso no va a cambiar que a mi lazo cerrado, si yo no cambio nada fuera del lazo, tengo 4 ramas que concurren, digamos, al lazo cerrado o al recinto, ¿sí? Entonces digo, la palabra nodo, cambiémosla en esta aplicación de la ley de la primera ley de Kirchhoff por lazo cerrado. Entonces vamos a decir las corrientes que entran, entra y 1 al lazo cerrado, entra y 2 es igual a las corrientes que salen, sale y 3 y sale y 4. La suma, ¿no? Yo digo las corrientes que entran es igual a las que salen, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Acá, habiendo visto esto, lo único que queda es tener cuidado con los signos, y 1 vale 2 y 2 vale menos 3 amperes, ¿sí? Pongo el signo más para repetir el signo de arriba y el menos lo pongo entre paréntesis. De otro lado lo mismo,
y 3 es igual a 4 amperes. ¿Sí? Pasamos el 4 restando, 2 menos 3 menos 1 menos 4 y 4 es igual a menos 5 amperes. ¿Sí? No hay que aplicar eh, nada más complicado que la primera ley de Kirchhoff en un recinto cerrado. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, sí. Sí. Profe, Sí, una pregunta. pregunta. Yo creo que no entendí la diferencia entre el lazo y malla. Es decir, en este lazo, ¿no? Entra I uno, I dos, sale I tres, sale I cuatro. O sea, Sí, podría haber más elementos, más fuentes. Entonces es por eso que no es una malla. no, son conceptos diferentes. Una malla es parte de un circuito, ¿sí? Eh, Vamos a dibujar acá un circuito sencillo, ¿sí? Bueno, estoy inventando, no sé si, ¿sí? Podríamos agregar otra fuente acá, si quieren, con resistencia, ¿sí? Entonces, nosotros miramos este circuito y decimos, el circuito tiene tres mallas. Uno, dos, tres. Nosotros definimos, o sea, malla simple, ¿no? Como un circuito cerrado que no incluye a otro circuito. Básicamente, yo digo cada ventanita. Eh, Cada ventanita individual es una malla. Estamos hablando de parte del circuito. Nosotros este circuito lo dividimos en tres mallas, ¿sí? Hay ramas compartidas, hay ramas periféricas que son propias de cada malla, ¿sí? Pero la malla es una parte del circuito. Entonces yo Profe, no puedo hablar de corrientes que entran y salen de la malla, porque la malla, cambiamos el color, la malla es esto, ¿sí? Eh, en cambio, si yo, entiendo que lo que pueden confundir es que yo diga, bueno, recorto la malla, ¿sí? Y puedo hablar de las ramas que entran y salen de la malla, ¿sí? Pero de donde yo estoy hablando que entran y salen las corrientes es de el recorte que yo hice, es decir, de este recinto, de este lazo, ¿sí? Y el recinto no tiene por qué ser exactamente una malla, ¿sí? profe, Sí, una consulta. Nada que consulta. ver, pero para entender el concepto de ramas, este tendría 6 ramas entonces. Eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ramas, sí, Gracias, profe. correcto. Era eso. Eh, Repetimos las definiciones para que les quede el que necesite repasarla. Malla entonces es un circuito cerrado, o sea, un recorrido cerrado si quieren, o un lazo cerrado dentro de un circuito, ¿sí? Malla simple es cuando no incluye a otras mallas. Si yo tomo, por ejemplo, eh, esta malla, que incluye a la malla uno y a la malla 2, lo que llamamos supermalla, eh, lo van a ver el año que viene en Electro 1. Nosotros vamos a trabajar en integración con malla simple, ¿sí? Es decir, con cada una de estas ventanitas. Perdón. Em, entonces, cuando hablo de un lazo cerrado, ¿sí? Estoy hablando en este caso de un recinto cerrado, estoy hablando de una línea imaginaria, ¿sí? Eh, que en este caso envuelve a esta única malla que yo tengo acá, pero fíjense que yo no conozco cómo es el resto del circuito. Acá me está diciendo que entran, o mejor dicho, que entran menos 3 amperes, o sea que salen 3 amperes, pero yo no sé el resto del circuito cómo es. No sé si es un circuito gigante o si acá está cerrado así. No lo desconozco y no me interesa para lo que pide el ejercicio, que es el valor de la corriente.
pero cuando hablamos de malla, hablamos de eh, ramas conectadas en un circuito cerrado, ¿sí? Está bien, quizás usamos la palabra lazo en las dos definiciones, eh, pero en esta aplicación estoy refiriendo a una línea imaginaria, ¿sí? Que abarca una parte del circuito. Eh, y se cumple la primera de Kirchhoff, como dijimos, las corrientes que entran, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Eh, el ejercicio no tiene ninguna otra complejidad matemática que sumar los cuatro valores, los tres valores con sus signos y despejar y cuatro. Eh, ese es el ejercicio, está nada más para explicar esto. Bueno, ahí está Entonces, explicado lo que escribí entonces, antes, ¿sí? Y eh, les dejo 5 minutos mientras voy a tomar algo, voy a buscar un vaso de agua y vayan haciendo esto. Eh, el Ah, ejercicio pide calcular el potencial en cada nodo y en cada elemento dice, pero podríamos decir en cada rama, salvo esta rama de acá, salvo esta rama BG, todas las ramas tienen algún elemento, así que en todas las ramas puede o no haber una potencia entregada o absorbida, eh, y una profe, corriente puede haber o no. Sí, decime. cuando dice potencial, Sí. ¿el potencial no está entre dos puntos? ¿O sea, la diferencia de potencial? Sí, no. La diferencia de potencial, no, no hablamos de este miércoles pasado, quizás me estoy confundiendo. La definición de potencial, ¿sí? Si nosotros hablamos de potencial absoluto, esto lo van a ver el año que viene en Física 2, cuando calculan el potencial, se puede calcular de forma absoluta o de forma relativa. De forma relativa es una diferencia de potencial. Por ejemplo, la tensión GH es la diferencia entre el potencial en G y el potencial en H, por decir cualquier cosa, ¿no? Em, si hablamos de potencial en términos absolutos, en física 2 van a ver que corresponde a al potencial de una carga de prueba Q, ¿sí? Eh, en el campo eléctrico que genera una carga Q mayúscula conocida, acá tengo una carga negativa, un electrón, por ejemplo, eh, a una distancia d y el potencial de Q, o el potencial vamos a llamar a este punto A y a este punto O, el potencial de A eh, es ¿cómo es? La integral, el límite, no sé cómo era la definición, No. cuando d tiende a infinito, ¿sí? Cuando d tiende a infinito, conocemos el potencial de Q. Eh, nosotros no vamos a llevar una carga hasta el infinito. Lo que hacemos más sencillo es decir, ponemos C a tierra y decimos que la tierra vale 0 volt. Lo decimos así, tiene una explicación eléctrica, que la van a ver en teoría de los campos, en tercer año, de por qué podemos decir que la Tierra vale 0 volt. Y no hay que irse al infinito, con solamente clavar la jabalina podemos estar seguros de que tenemos ahí en esa jabalina 0 volt. Entonces, si yo ahora mido el potencial de C a G, el potencial de G va a ser la diferencia entre G y C, ¿sí? Y va a ser igual, el mismo número. El potencial de G en términos absolutos, el potencial GC se va a hacer, vamos a ponerlo así, UGC es igual a UG menos UC. Como UC vale 0, porque lo pusimos a tierra, la diferencia de potencial entre G y C es igual al potencial en G. Por eso dice potencial, porque hay una referencia a tierra. Sí, profe. Bueno, Eh, entonces sí lo puedo hacer. perfecto. Sí, si no, habría que llevar una carga al infinito, pero no lo vieron todavía de ese modo.
Así lo van a hacer en física 2 y creo que en teoría de Igual los campos. hay, no sé bien lo que sería, no sé si sigue siendo unidad uno de la unidad que deshabilitó. Había videos que explicaban medio por encima de lo que era el potencial eléctrico. Sí, el aula virtual yo desactivé algunas partes porque quedó medio eh, en construcción y había enlaces a video de YouTube que ya están caídos y cosas así. Por eso, para no marearlos, o que quieran entrar y faltan cosas, lo desactivé. Eh, pero sí, había presentaciones, videos de carga eléctrica. Eso lo van a ver más en profundidad, no los queríamos abrumar con demasiada información todavía. La idea es armarle que ustedes tengan disponible tanto lo que vamos a ver nosotros durante el año, y lo que van a necesitar para desarrollar la materia, y después darle de forma organizada, y acorde al nivel, para el que esté interesado en ampliar más, eh, información adicional y complementaria, sí, a la materia. Nosotros no les vamos a preguntar cómo calcular el potencial de una carga ubicada en el infinito, ni cómo calcular el campo eléctrico, ni cómo calcular el campo magnético en un punto del espacio. Por eso lo oculté en el aula virtual, pero lo van a ver más adelante y es muy interesante. Tiene muchas aplicaciones, sobre todo en las materias más avanzadas de la carrera. Bueno, ya spoileé, el potencial C, dijimos que como está puesto a tierra vale cero. Sí. Vaya diciéndome alguien qué más podemos decir de este circuito. El Podríamos decir potencial que G va a ser, VA, A ver, hablen de a uno. perdón. disculpa, que el potencial G va a ser igual al B. Potencial G va a ser igual al B, es correcto, porque no hay nada que sume o reste de potencial, pero no conocemos ni B y G. Cuando calculemos uno, ya tenemos el otro. ¿Qué Podemos más? decir que perdón. No dije nada. Se pueden calcular cosas, pero así. Ah, sí, sí, calculen. Eso es lo que estaba Ah, preguntando. bueno. Se puede primero dibujar la corriente, como designamos nosotros que va la corriente. Ya está. Bueno, ¿Alguien entonces, más aparte de lo que están hablando? Perdón, así quiero que participemos más gente. Profe, Profe, yo te consulto. Perdón, metele Alex. no, no, Axel. perdón, justo hablamos al mismo tiempo. Ya. Sonaste vos primero, preguntale vos primero. Dale. Nada más quería preguntar si en esa malla que tenemos I1, utilizamos esa I para todo, o cuando llegamos al nodo B, esa I en realidad se distribuye y para R3 le corresponde otra I menor. Bien, me gusta que hagas esa pregunta porque me da la posibilidad de explicar el nodo B en detalle. El nodo B es una, si se quiere, particularidad, porque vemos que es un punto de un nodo en común a dos mallas, ¿sí? Sin embargo, son dos mallas que no tienen ninguna rama en común, ¿sí? Entonces, para que sea más fácil, vamos a tomar, como vimos que esto, al no haber nada, un conductor era el mismo nodo, aunque tenga dos nombres diferentes. Vamos a tomarlo como vimos al principio del año como un solo nodo. eh, y vamos a dibujarlo así, ¿sí? Cada parte para no embarrar allá. Entonces, si esto es B, esto es G. ¿m? Tenemos una rama que viene acá arriba, una que sale para allá, una que sale al costado y otra que sale para abajo. Bien, entonces, ¿qué corriente tengo en esta rama que viene
por la izquierda al nodo B. Kevin, vos que preguntaste, ¿qué corriente tengo acá? Y uno. Bien. Em, ¿Y qué corriente tengo, por ejemplo, en esta rama que viene así, que entra G y viene para B? Bueno, quizás me estoy Dos. adelantando. Y 2, ¿sí? ¿Qué corriente tengo en esta rama que sale para arriba? Y dos. Exacto. ¿Y qué corriente entonces, por primera de Claro. Kirchhoff, voy a tener para abajo? Y Ahí va. 1, ¿sí? Bien, 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 Si bien. bien este nodo tiene el mismo potencial para las dos mallas, la corriente que entra por acá va a salir por abajo y la corriente que entre por acá, me faltó la flechita, va a salir por arriba. Es decir, las corrientes se van a mezclar los electrones ahí. O sea, ¿qué hacen los electrones en el nodo? No se lo dejamos para la física cuántica, pero la corriente, que es lo que nosotros medimos, ¿sí? No se van a mezclar, ¿sí? La corriente que entra por la izquierda sale por abajo y la que entra por la derecha sale por arriba. Entonces, podríamos considerar las dos mallas como independientes en términos de corriente, ¿sí? Si nosotros acá separamos el circuito, pero dejando este conductor con este, la corriente I1 y 2 no van a cambiar. Y aunque parezca mentira, el potencial del nodo tampoco va a cambiar si no cambian las corrientes. Entiendo, gracias. Así O que sea que R1 es sí o sí 10 volts. La corriente en el nodo eh, A y en el nodo B. No, en el nodo A en realidad. En el nodo B sería la suma de las dos. Las dos tensiones. planteamos segunda de Kirchhoff, lo calculamos. Empezamos en C, 0 volt. Camino para allá, ¿qué me encuentro? Más, menos. Y 1 por R2. ¿Sí? Sigo caminando, me encuentro con la fuente. Menos, más 10 volts. Acuérdense, si entro por el más, pierdo potencial, ¿sí? Eh, Imagínense el potencial, va de menos a más. Si yo voy en este sentido, estoy perdiendo potencial, voy de más a menos. Eh, Ahí está. Entonces, pierdo potencial y 1 por R2. Gano potencial 1, 10 volts. El sentido de I1 es horario, o sea que acá voy a tener más y menos, y acá voy a tener más y menos. ¿Sí? Llego acá, entonces, ¿qué dijimos? ¿Gano o pierdo? Pierdo. Perdés. Menos I1 por R1. Sigo caminando, dijimos que I1 sigue para abajo, así que seguimos recorriendo, y acá vuelvo a perder I1 por R3. Básicamente, estas tres resistencias están en serie. ¿Sí? Básicamente no, están en serie. Porque este punto no es un nodo, este punto no es un nodo, este sí, pero todo esto, C, D, A, B, constituye una rama. ¿Mm? Y como digo que la corriente es la misma, nosotros dijimos que las corrientes que están las resistencias atravesadas por una misma corriente están en serie. Y esto es igual a cero. Entonces, Eh, si yo tengo una única corriente que atraviesa las tres resistencias están en serie y las sumo como tal. 2 ohm más 2 ohm más 1 ohm, 5 ohm. Entonces, I1 va a ser igual a 10 dividido 5, igual a 2 amperes en el sentido horario. Entonces, ya podemos ir completando mi tablita de corrientes. ¿Qué tenemos? CD, entonces 2, ¿vale? Y 1. Va a ser igual a DA. ¿Lo están viendo esto que digo o voy muy rápido? No, No, sí, 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 se sí. entiende. ¿Se Sí, sí. entiende? Bien. Eh, la corriente AB es la misma y la corriente BC es la misma. Perfecto. Calculamos las corrientes o la corriente. Por ahora podemos pasar a calcular
el potencial de los nodos. Vamos a hacer el mismo caminito, pero parando ahora en cada uno de los nodos. ¿Sí? Borramos, borramos ahí. Limpio un poco así. Lo uso de pizarra. Bien. Entonces, díganme ustedes, vamos a recorrer el mismo sentido, horario, empezando por C, y me van diciendo el potencial de cada nodo y cómo lo calculo. Eh, ¿Quién quiere hablar? A ver. Tengo primero a Facundo. Facundo, ¿tenés micrófono? ¿Puedes hablar? Facundo, ¿ya? Tengo micrófono, profe, sí. Dale. Decime cómo calculás el potencial del nodo D. Eh, ¿Sería la corriente por la suma de las resistencias? Estamos yendo de C a D por ahora. Ok. Entonces, Entonces, la hay corriente por la una suma de resistencia. R2 por R2 La corriente por por R2. R2. Sí. Bien. Ahora, ¿con qué signo? ¿Positivo o Sí. negativo? Negativo, Porque estoy yendo de más a menos. Si yo tengo claro. cero acá, acá tengo cero, lo pusimos acá, el potencial de C es cero, lo podemos escribir, segunda de Kirchhoff. Entonces vamos a decir UC menos, porque estoy yendo de más a menos, eh, vamos a decir I1 por R2, y es igual a donde llego, a UD. ¿Sí? Eso es lo que queremos que ustedes sean capaces de hacer en este ejercicio. ¿Sí? Segunda ley de Kirchhoff, en vez de dar toda la vuelta, me paro, doy un paso, de C a D. Digo, bueno, me paro el potencial UC, que en este caso vale cero, menos la caída en la resistencia, ¿sí? Es igual a UD. Que UC son vale 10 volts. cero, entonces va a quedar, ¿cómo? Serían. Y uno calculamos que valía 2. Y uno es 2, entonces son 2 volts. Claro, 2 por uno 2 con el signo negativo. Entonces me queda UD es igual a Menos. menos 2. ¿Sí? Fíjense que es muy normal tener potencial de nodo negativo, ¿sí? Porque simplemente depende de dónde yo ponga la referencia de tierra. Sin cambiar nada en el circuito. Si yo pusiese, caso hipotético, ¿no? Ahora lo borro. Si yo pusiese la tierra en D y borro esta tierra en C, la saco, Una voy a duda. tener, sí, Valentín. ¿Cómo decirlo? Hay corriente entre el nodo B y C, pero no hay corriente en C y D por la puesta a tierra que hay entre medio. ¿Cómo que no hay corriente? Sí A hay ver, corriente entre C y D. sí, perdón, el potencial del nodo C es cero solo por la puesta a tierra. Ah, exacto, sí, sí, eso sí. El potencial del nodo C es cero porque tenía la puesta a tierra. Yo lo que estaba comentando es, si yo pusiese la tierra en D y saco la tierra en C, voy a resolver igual y me voy a encontrar con que D es cero y C va a ser 2 porque la diferencia sigue siendo de 2 volts. ¿Sí? O sea, C va a ser 2 volts mayor que D. ¿La tierra solo me afecta el potencial en el nodo en el que esté conectado? La Tierra hace que el nodo donde está conectado valga 0 volt. Afecta el potencial de todos los nodos, ¿sí? Porque la diferencia entre cada nodo va a ser la misma, la diferencia, pero van a tener diferente valor. Lo que no va a cambiar van a ser las corrientes. Las corrientes no van a cambiar dependiendo de donde yo ponga la Tierra, ¿sí? Eh, Supongamos que nosotros decimos, yo acá tengo cero y acá tengo menos 2. ¿La diferencia cuánto es? De El 2. módulo, 2. ¿Sí? El módulo, la diferencia es 2. Si yo pongo la Tierra acá ahora, vamos a hacerlo con otro color. Si yo pongo la Tierra acá,
¿sí? Tendría 0 acá porque está puesto a tierra, y acá tendría 2. El nodo C sigue siendo 2 volts mayor a D, o porque valen menos 2 y 0, o porque valen 0 y menos 2, y más 2. Pero la diferencia no va a cambiar, ¿sí? Es algo, digamos, conceptual. Yo la tierra la puedo poner en cualquier parte del circuito y no va a cambiar las diferencias de potenciales entre los dos, sino va a cambiar las corrientes. Porque las corrientes dependen de la diferencia de los potenciales, no del potencial absoluto. O sí, del potencial, pero de la diferencia entre el potencial de los nodos. Bien, conocemos el potencial en D, dijimos menos 2. Ahora el potencial en A es más fácil. Si acá tengo menos 2, ¿cuánto tengo en A? 8. 8. Porque hago menos 2 más 10, ¿sí? Ese no hace falta ni que lo escriba porque hay una fuente y nada más. Menos 2 más 10 es igual a 8. Entonces, UA vale 8 volts, ¿sí? La corriente ya la escribimos del nodo de la rama de A. Y ahora podemos calcular el potencial del nodo B. Acá el potencial del nodo B 4. lo podríamos calcular de dos maneras, ¿sí? Podríamos decir, va a ser UA, puedo caminar desde UA y decir va a ser UA menos, porque tengo una caída, I1 por R1, ¿sí? Es igual a V, pero eh, también puedo decir UC más, porque fíjense que si yo voy en este Y, sentido caminando, y 1 por R1. claro, que por R3. Y uno por R1, R3, sí. perdón. Y 1 por Acá R3, sí, sí. sí. Va a ser UC más, porque estoy yendo de menor a mayor potencial, más I1 por R3. Y esto también es igual a V, ¿sí? Lo pueden hacer de las dos maneras y esta es una forma en algunos circuitos de verificar si hasta ahora estamos haciendo las cosas bien. Si hacemos, lo hago acá chiquito, 8 menos 2 por 2, esto es 4, 8 menos 4, 4. Y si acá hacemos UC vale 0 más y uno que vale 2 por 2, da también 4. Bien, hasta ahora estamos haciendo las cosas bien y el potencial del nodo B vale 4. ¿Sí? Dijimos que cuando conocíamos el potencial del nodo B, ¿qué podíamos conocer? El de G. El de G. Entonces, como están unidos por un conductor ideal, tiene el mismo potencial y el potencial de G es igual al potencial de B. Bien. Ahora hay que hacer lo mismo en esta malla 2, ¿sí? ¿Alguien más quiere decirme cómo arrancamos? Eh, ¿Quién más quiere participar? Yo, Yo eh, ya me callo. Bajamos a participar a más gente. A ver. Eric Calizaya. Estoy haciendo tateti, perdón, sí. Sí, profe. Eric. Bien. Eh, Decime, estamos parados en Justo el sí. punto B, ya recorrimos esta malla. Voy a borrar Sí. todos los dibujos. Ay, borré los valores, eso no tenía. Ahí lo volvemos a escribir. Em, Habíamos dicho, era 0, B valía 4, A valía 8 y D valía menos 2. Y acá era 2, 2, 2 y 2. Perfecto, perdón, Eric. Estamos parados en el nodo B que acabamos de calcular que vale 4 volts. Sí. ¿Qué, ¿Qué querés calcular ahora? El nodo G ya lo B a E. dijimos. Va, si vas de B a E, subís Subimos. tensión. Potencial. Perfecto, ¿cuánto subimos? 20 voltios. 20. Diferencia de potencial de 20 De voltios. 20 volts, exacto. Entonces, ¿cuánto sería el potencial en E? ¿Cuándo tenemos en B? 24. 4 más 20, 24. Bien. Lo mismo que Listo, cuando cumplí. fuimos de D a A subimos 10, pasamos de B a E subimos 20. ¿Sí? Ahora acá
la corriente I2 que está indicada nos va a ayudar a poner los signos de las caídas en la resistencia, pero todavía no la conocemos. Del mismo modo que hicimos antes, lo hacemos rápido. Vamos a decir eh, I2 es igual a 20 dividido 4 más 6, 10 y también nos da 2 amperes. Ah, profe, algo que le quería preguntar. Sí, En I, en adelante, ¿se sabe si hay un circuito o simplemente está abierto? no sabemos. Acá dice hasta ahí, así que si no hay ninguna corriente entrante y saliente, que de hecho no podría haber una corriente, porque si vos mirás este nodo, la corriente que entra acá sale por acá. O sea que la corriente acá va a tener que ser cero. Ya les Sí. estoy adelantando. No hay ninguna. Si yo hago un lazo alrededor, no veo ninguna otra rama entrando ni saliendo, como sí pasaba en el circuito, en este anterior, que acá sí se veía, se indicaba una corriente que entraba o que salía. Acá no se indica ninguna corriente, ni por C, ni por I, así que es cero. Dijimos, I2, lo hacemos rápido, vale también 2 amperes. ¿En qué ramas tengo I2? A ver, Marco Antonio Moyo, decime las ramas donde tengo I2, si tenés micrófono. Me dijo la rama donde tengo I2 entre EF y F y G. Hubiéramos ido. Entre F y tengo, sí, entre F y G tengo I2 y nada más. Y esa sería la malla. Luego, Claro, en pero orden. son 4 ramas. No, ¿Sí? estaba por decir GB, pero no, está influenciando la otra fuente que está. No, No, por eh, eso. GB La no hay nada. malla, la corriente I2 recorre esta malla. Va Sí. de E a F, bien, de F a Sí. G, bien, y sigue, cierra la malla. De G a B voy a tener I2, 2 Pero amperes. ¿no tendrías una corriente distinta por la otra fuente de tensión que está con R6? No, ahora explico por qué cuando vayamos para allá. Borramos, perdón, porque me mareo yo. Ahora vamos para ver por qué no. Nosotros dijimos que en este nodo, ¿sí? Entraba I1, salía I1, entraba I2 y salía I2. Es decir, dijimos que en la rama GB va a estar I2 y en la rama BE va a estar I2, que también vale 2 amperes para hacerlo más divertido. Bien, Entonces lo que está al lado, entonces entre GH y HI también forman parte de la segunda malla. no forman parte de ninguna malla, Listo. porque no hay ninguna corriente no hay corriente de malla, no hay un circuito cerrado, es un borne abierto. ¿Sí? Recuerden que para la Dale. primer clase nosotros le pusimos una fuente, una llavecita abierta, una resistencia y le preguntamos cuánto valía la corriente y si la llavecita está abierta, la corriente vale cero. ¿Mm? Esto vendría a ser ese circuito. Una fuente, una resistencia, pero de este lado no está cerrado el circuito. Entonces, circuito abierto, la corriente vale cero. Eh, que terminemos con la malla 2, así vamos, hacemos lo mismo que hicimos con la malla 1. Calculamos el potencial en E, ahora calculamos la corriente I2, podemos calcular la caída en esta resistencia, ¿sí? Y vamos a decir entonces, EF es igual a la caída en esta resistencia. Va a ser I2 por R4, 2 por 4, 8. Entonces, UE menos I2 por R4 es igual a
UF. ¿Sí? Este tipo de ecuaciones, eh, potencial más o menos lo que hay en la rama, igual o sea, potencial, nodo de origen, vamos a decir así, más o menos lo que haya en la rama, fuentes, resistencias, caídas, es igual a el potencial del nodo donde llego, de destino. ¿Sí? Este tipo de ecuaciones, de planteos o de razonamientos, lo tienen que tener aceitado, ¿sí? Lo vamos a usar mucho. Eh, entonces decimos UE 24, ya lo calculamos acá, menos I2, 2 amperes, por R4, 4 ohm, es igual a UF. UF es igual a 24 menos 8, 16. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, profe. Y podemos comprobar lo que vale G haciendo el cálculo también, aunque ya sabemos que vale 4 porque vale Es una igual que buena P. verificación, sí, y conviene hacerla. En este ejercicio quizá es simple o se hace mm, hasta Profe, ¿por qué mentalmente. dice 24 o 240? 24, no, no, estaba marcando. Ah, No, 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 240 no podría haber con una fuente de 10 y una otra de 20. Pero fíjense, con una fuente de 10 y una de 20 yo estoy teniendo 24 volts en un nodo. Eh, pues se está sumando el potencial de esta fuente con una parte del potencial de la otra. Eh, entonces, limpiamos un poco el dibujo. Ah, ay, había hecho el lazo, calculamos la corriente. Ahí está. Entonces, podemos verificar, ¿sí? Si UF menos, porque voy de mayor a menor potencial, y 2 por R5, y debería ser igual a UG. 16 menos 2 por 6. Acá te lo había anotado. Bueno, UG habíamos dicho que era igual a V, era igual a 4 volts. 16 menos 12, 4 volts. Perfecto. ¿Da bien? Estamos bien, seguimos adelante. Ahora, fíjense, vamos a llamar, como dijimos que BG era un mismo nodo, vamos a tomar el recinto cerrado alrededor de G. ¿Sí? Pues hablemos de recinto cerrado, no me dan más los puntitos, de G. Entonces, para allá sale una corriente que dijimos que es I2, la corriente de malla, recorre la malla, se cierra sobre sí misma, y de arriba está entrando también la misma I2. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente en esta rama? Y dos. cero. En esta. Cero, Cero. ¿sí? Cero. Si no lo ven rápido, podríamos plantear, no sé, una corriente, digamos, saliente y X desconocida, y voy a decir, bueno, la suma de las corrientes que entran, I2, es igual a las corrientes que salen, I2 más IX, ¿sí? Cualquier valor que tenga IX distinto de cero, esto sería un absurdo en, en términos matemáticos, entonces IX es igual a cero, ¿sí? 2 más 2x, x es igual a 2 es igual a 2 más x es igual a cero. ¿Sí? Entonces, en esta rama, eh, tenemos cero, vamos a dibujar una corriente, vamos a ponerla así, y x igual a cero. ¿Sí? Podría decir, bueno, podría tener una caída, y si la corriente va para allá, yo le pongo el signo, más menos. ¿Y cuánto va a valer esta caída? Eh, Bautista Alexander Leyes. Abrir el micrófono y decirme cuánto vale la caída GH o la caída en R6.
¿Tenés micrófono? No sé si estás hablando, Bautista, no te escuchamos. Vi que abriste el micrófono, pero no te escucho. No se escucha, Bautista. No. Bueno, vamos a perdonar al Bautista. ¿Quién tengo acá a mano? A ver. Santino Marcelo Cándido. La caída sería cero. Claro, ¿cuál es la cuenta, digamos? La forma de calcular la caída. Yo La digo BGH. UG. Perdón, perdón. Sí, sí, no, lo hacemos así. O UGH, o vamos, me paro en UG y camino hacia UH. Entonces digo UG menos IX, que vale cero, por R6, R6. es igual a UH. ¿Sí? Así. Nodo de origen, lo que gano, lo que pierdo, igual al nodo de destino, al punto de destino. Entonces, esta la conozco, ¿sí? Y si esto vale cero, el producto vale cero, ¿sí? Y UG es igual a UH. Entonces, UH va a ser igual a 4. Tengo una resistencia, pero al no haber corriente, circulación de corriente, la caída en esa resistencia es cero. Si en una rama la caída es cero, es lo mismo que pasa entre B y G, por ejemplo. Acá hay corriente, pero no hay resistencia. La caída es cero. Acá hay resistencia, pero no hay corriente. La caída también es cero. La caída siempre, o sea, por ley de Ohm, en una resistencia la caída es I por R. Si I vale cero, U vale cero. Si R vale cero, U vale cero. Aunque X valga cualquier cosa. ¿Sí? Eh, es una forma de este ejercicio de mostrar dos casos donde puedo tener una rama con que la caída sea cero. Entonces H vale cero. No, H vale lo mismo que G. La caída es cero. Ah, ok, Está bien la duda. ok, Está ok. bueno para aclararlo. La diferencia entre G entre G y H vale cero. Estamos diciendo UGH es igual a cero. Y UGH es igual a UG menos UH. ¿Sí? Sí, Si sí. la diferencia la resta entre dos cosas es cero, es porque las dos cosas son iguales. Bien. Entonces, eh, Profe, perdón, pero sinceramente, o sea, si no, como no pasa corriente, no hay caída. claro, Bueno, por eso como lo escribí acá. U es igual a I por R. Si la corriente vale cero, ¿sí? es Cero por verdad, cualquier sí, cosa vale cero. cero. ¿Sí? Donde no hay corriente, es un circuito abierto, digamos, que justamente al tener un, un nodo abierto acá, que no, fíjense, nunca pueden tener un nodo. Supongamos que un nodo, ¿no? Nodo I. Supongamos que fuese un nodo, porque por definición dijimos que a un nodo concurren tres o más ramas. Entonces, si concurre una sola rama, I o H no pueden ser considerados nodos, ¿sí? Son puntos de referencia. Acá podríamos poner punto en vez de nodo, porque H e I no son nodos. C, D y A tampoco son nodos. F, E tampoco son nodos. ¿Se entiende? Eh, pero bueno, para el ejercicio podemos tomar nodo como punto de Entonces, A referencia. y B tampoco son ramas. No, miento. Eh, C, D, A A, y B B. es una rama. Exacto, Ok. exacto. Eh, entonces, bueno, hallamos el potencial en H, por último nos queda el potencial en I. Si acá tenemos 4, camino hacia Tenemos allá, 10 más de más o menos, perdés potencial, -6. menos 6. Bien. Acá, aunque no tenga corriente, sí tengo diferencia de potencial, porque hay una fuente.
siempre la diferencia de potencial entre los bornes de la fuente lo dicta la fuente. La fuente establece su propia diferencia de potencial entre sus bornes, ¿sí? Y no depende, porque es una fuente de tensión, no depende de la corriente. Acá pueden circular corriente para allá, puede circular corriente para allá, o puede no haber corriente, y la diferencia de potencial va a ser siempre 10 volts. Entonces, me paro acá, tengo 4, camino hacia allá, voy de mayor potencial a menor, como dice la fuente, pierdo 10, 4 menos 10, menos 6. ¿Sí? Y completamos la tablita de los potenciales con el potencial I en menos 6. Bien, ya dijimos que GH vale 0 y no hace falta explicar que DH ahí también es 0 porque no podría haber una corriente diferente, ¿sí? Eh, la corriente, si hubiese que entra acá, tiene que salir por acá. Si acá es 0, acá es 0 y por ende acá es 0 y acá es 0. Bien, por último nos falta calcular las potencias en cada elemento. Profe, ¿Sí? Sí, diga disculpe Axel. que lo interrumpa, pero No, no pidan disculpas, interrumpan cuando quieran porque para eso estoy. Decime, bueno, Axel. gracias, profe. Eh, o sea que bueno, ¿no? Eh, para decirlo de manera práctica, es como si hubiese conectado una pila, ¿no? Ah, está Mm, conectada a todo este circuito, pero aún así no me está entregando eh, energía, no hay flujo. Claro, porque fíjate que si esto fuese una pila, pero está dibujarlo, Sí, 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 el cálculo se entiende, pero la entonces, batería, ¿no? La batería de 9 volt, fíjate sí. que yo conecté el H, que vendría a ser el positivo, creo que el positivo es el más chiquito, lo conecté acá, ¿no? Y el I, que vendría a ser el borde negativo de mi pila, está en el aire, ¿sí? Ah, claro, claro. No hay nada Mm, conectado. El circuito está, a la pila le conecté un solo borne, ¿sí? claro, Y como para que haya flujo de electrones, un flujo de corriente, que la corriente circule, Mira que está lo cerrado primero que eso. les dijimos en el año tiene que haber un circuito cerrado, ¿sí? Si el circuito está abierto, no va a circular corriente. Si el circuito está cerrado, cierro la llavecita, va a circular corriente. En este caso no hay una llavecita, lo que hay es un cable abierto en el aire, ¿sí? claro. No tiene por dónde, la corriente sale del positivo y no tiene cómo volver al negativo, ¿sí? Eso es muy interesante, por ejemplo, porque explica también por qué acá por C no hay corriente a tierra, ¿sí? Si yo tengo una pila, vamos a fijar la redondita que tiene el borne positivo arriba y abajo tiene el borne negativo, ¿sí? Eh, muteate, Valentín, antes de estornudar, por Ah, favor. perdón. Nos asustamos todos. El que se estaba quedando dormido se despertó. Salud, salud, salud. Gracias, gracias. Eh, si yo tengo una resistencia, salió re feo. Vamos a hacerlo más divertido. Supongamos que yo tengo eh, un LED verde, ¿no? Yo tengo un LED que emite luz. Que no sepa lo que es un LED, lo van a ver más adelante en electrónica. Es un diodo emisor de luz. Eso significa LED en inglés. Tiene una patita más cortita que es el negativo y una patita más larguita que es el positivo. Tiene una polaridad asignada. Eh, si yo agarro esa pila y le conecto el LED al positivo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la corriente, supongamos que sale del positivo, llega al LED, no tiene cómo volver. Yo agarro y digo, bueno, pero agarro el negativo del LED, lo pongo a tierra. Bueno, ahora los electrones se pueden ir ahí a tierra, pueden circular. No, porque para que salgan los electrones de acá, tiene que haber otros entrando por acá.
Hablo de electrones como flujo de corriente, ¿no? Eh, Claro, ¿Sí? Si los hay electrones no diferencia, tienen cómo volver, no pueden salir, ¿sí? claro, es como lo de Eh, acá, ¿no? Hay diferencia potencial, Mira, es no hay algo que flujo de siempre ha claro. corriente. pasado. Si yo pongo un voltímetro en la pila, voy a medir tensión. Y si pongo un voltímetro acá en el LED, voy a medir tensión. Pero no va a haber corriente. Ahora, yo puedo cerrar el circuito de dos maneras, ¿sí? Una es conectando el LED al negativo, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo un circuito cerrado. Esto, chicos, no tiene ya mucho que ver con el ejercicio, estoy explicando algo conceptual, ¿ok? Pero yo también puedo cerrar el circuito. Vamos a borrar esto. Acá, un comita, esto. Yo también puedo cerrar el circuito poniendo el negativo de la pila a tierra, ¿sí? Entonces, ¿por dónde van a ir los electrones? Si yo digo que cierro el circuito ahí. A través del dedo. A través del LED, pero ¿por dónde se va a Claro, cerrar el circuito? retornan por tierra. Por tierra, ¿sí? Por eso digo, la tierra se considera idealmente, en este momento vamos a decir, de resistencia muy bajita. Vamos a hacer de cuenta que acá hay una resistencia muy bajita. Y, y los electrones van a salir de la pila, van a pasar por el LED, van a ir a la Tierra y van a viajar por la Tierra y van a volver a la pila. Eso van a ver, así funcionan las redes de distribución de media, de baja tensión. Van a escuchar hablar del famoso centro de Pero estrella puesto a tierra, porque el neutro está a ¿sí? tierra. Claro, en corriente alterna. eh, ¿Por qué? ¿Por qué si yo digo, yo meto un dedo en un enchufe y estoy descalzo y da flor de patada, digamos, en criollo, circula una corriente a través mío? Yo no estoy sintiendo solamente el potencial, hay una corriente circulando. Eso es porque en alguna parte del circuito de la red de distribución eléctrica, eh, en alguna parte de la red está puesta a tierra. Entonces yo estoy cerrando el circuito a través de la tierra. ¿Sí? Perfecto. Profe, Perdón, tengo estoy una leyendo pregunta. Sí, perdón, estoy leyendo un mensaje al foro. Ahora lo vemos, Saiki. Eh, no, una pregunta del ejercicio uno. Creo que sí, que ya me lo habían comentado y había que corregirlo, ahora se los digo. Eh, entonces, bueno, volviendo a nuestro ejercicio. Sí, había una pregunta, perdón. Sí, y tiene que ver con el ejercicio y también con la parte conceptual. ¿Ya se Decime. vieron todas las fórmulas de potencia con sus expresiones? Porque creo que en clase solamente mencionamos que existía el efecto Joule, pero nunca hablamos de las fórmulas de potencia. Las decimos. Bien. Y si Eh, también no las dieron, perdón, no sé en qué apuntes se encontrarían, porque la verdad es un lío pasear por el aula ya, virtual. ya lo tienen el apunte, o sea, ya la tienen en el sentido que la pueden deducir. Nosotros vimos que el efecto Joule es la potencia disipada en forma de calor es igual en una resistencia, es igual a la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. ¿Sí? Esto es ley de Joule pura y básica. Ahora, ¿a qué es igual la corriente? Por ley de Ohm. B Ley de Ohm. sobre R. Claro. B o U sobre R. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación de Joule voy a reemplazar, obviamente, si I es igual a U sobre R, puedo elevar al cuadrado de ambos lados y me va a quedar I cuadrado es igual a U cuadrado sobre R cuadrado. No cambia porque son parámetros lineales. ¿Sí? Entonces, reemplazamos. P va a ser igual, reemplazo U cuadrado, I cuadrado por U cuadrado sobre R cuadrado. Y este R cuadrado, al reemplazarlo, se me va con esta R de acá, se me va con el cuadrado y me queda P es igual a U cuadrado sobre R. ¿Sí? ¿Y a qué es igual R? Por ley de Ohm. B sobre I.
Claro. B o U sobre I. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación, vamos a hacer otro recuadrito acá, y voy a reemplazar la R ahora. Entonces me va a quedar P es igual a I cuadrado por U sobre I, U sobre I, pero ahí estoy haciendo lío, me falta el cuadrado, ahí lo pongo, U sobre I, y este I estaba el cuadrado se me va, y me queda que P es igual a U por I. En corriente continua, estas son las tres formas de calcular la potencia. ¿Sí? Profe, Eh, sí, Lucio. sinceramente no me... O sea, eso es ley de Joule. Eso es potencia. Pero en Sí. algún momento dijeron que eso era lo que se disipaba en calor. A ver, yo estoy diciendo, partiendo de la ley de Joule, Joule dijo la potencia que se disipa en una resistencia en forma de calor es directamente proporcional al cuadrado de la corriente por la resistencia, por el valor de la resistencia. ¿Sí? Ujú. Ahora, sobre esta ecuación, si yo cambio y reemplazo, deja de ser lo que estableció Joule cuando hizo su ley, pero matemáticamente es correcto reemplazar I cuadrado por U cuadrado sobre R cuadrado y obtener esta ecuación. Esto no es ley de Joule. Ley de Joule es I cuadrado por R. Habla de Sí, sí, pero mi calor, pregunta era básicamente, o sea, tampoco implica el calor que se disipa, implica la potencia que se disipa en calor. implica la potencia. Sí, en realidad Joule lo que dijo fue el calor Q. Vamos a hacerlo así. El calor Q es igual a I cuadrado por R por T. ¿Sí? Joule hablaba de energía. Esto Sí, es potencia por tiempo es igual a energía. Sí, eso lo van a ver más adelante, no nos adelantemos tanto. bueno, Eh, Claro, pero sí, Joule habla, el calor profe, es energía, no es potencia, ¿sí? O potencia calórica. Sí, profe, alguien quería ahí preguntarse. como, o sea, como comentario para el compañero, eh, vos decís calor, ¿no? Potencia disipada en forma de calor. Ahí, como el profe está explicando, potencia es igual a V por I, ¿no? La unidad es watt. Y ahí, como demostró el Ajá. profe, watt se lo puede expresar también como joule sobre tiempo. De ahí también, por eso, es calor. Claro, exacto. Sí, sí. No hablamos nosotros de energía, por eso entiendo, te estás adelantando es correcto decir que el calor es energía, no es potencia. Pero podemos hablar de potencia o de la derivada de la energía respecto del tiempo es igual a la potencia. Es la cantidad de calor que se disipa por unidad de tiempo. Eh, Claro. Respondiéndole a Kevin, no sé si lo habíamos dado, pero reemplazando por ley de Ohm los dos parámetros, obtenemos otras dos formas de calcular la potencia. Esta es particularmente útil cuando conocemos la tensión y no la corriente, y esta es particularmente útil para conocer la potencia que entrega una fuente. ¿Sí? Eh, Simplemente eso. Hay algunos ejercicios donde les pide calcular la potencia entregada por las fuentes y la potencia consumida en las resistencias. Usan, despejan de esta ecuación, pueden despejar las otras dos y calcular lo que necesitan. Eh, Ahora sí, aclarada la forma de calcular la potencia, procedemos a calcular la potencia en cada uno de los elementos. Y antes de irnos les digo el error que había en el ejercicio 1. eh, eh, Ahí lo vemos. Y en el ejercicio 2 creo que había un error también. Potencia. AB. Vamos en orden. AB, ¿qué tenemos? Dijimos I1, R1. I1, dijimos, valía 2. Las dos valen 2. 2 al cuadrado. 4 por 2, 8. Vamos a hacer rápido. ¿Sí? Vamos a poner 8.
¿sí? Para hacerlo en sentido absoluto, valor, potencia disipada. Si es una resistencia, va a ser potencia disipada. Eh, Estamos en convención consumidora, ¿sí? Eh, Convención consumidora significa que la potencia positiva es potencia consumida. BC, lo mismo, y cuadrada la misma valor resistencia va a ser la misma potencia. ¿Sí? Después vamos a hacer algo más con las potencias. CD y cuadrado, dijimos 4 por 1, 4 watt. La unidad de la potencia es watt, eso creo que ya todos lo tenían presente. De la corriente es ampere y del potencial es volt. DA, acá venía la pregunta de cómo calculamos la potencia de una fuente. Dijimos U por I. U vale 10 y vale 2. Y acá sí hay que prestar atención a observar la convención de la fuente, ¿sí? Si la corriente va en el sentido de la fuente, estamos en convención generadora, ¿sí? La fuente entrega potencia cuando la corriente va en el mismo sentido, funciona como generador, entrega potencia, U por I. U vale 10, I vale 2, DA vale 20. Vamos a ponerlo en otro color, ¿sí? 20 en convención generadora. ¿Sí? Bien, seguimos. BE, la corriente I2 va hacia arriba. Seguimos en convención generadora. 20 por esta vale 2 también. BE. Corriente 2, fuente 20 volt. 20 por 2, 40. Le ponemos en azul, convención generadora. Corriente en el mismo sentido. Volvemos al rojo. EF, díganmelo. El número, directamente la potencia. ¿Alguien? 16. 4 por 4, 16. Bien. Consumidora. Consumidora, por eso lo ponemos en rojo. Bien, Kevin. Eh, Otro que no haya hablado. R5, la potencia disipada en R5. O la potencia en FG. Si no abre nadie, elijo yo. Arriba. 24. 4 por 6, 24. No sé quién habló, pero espero que ya sea bien nuevo. Fanconi. Bueno. Igual, chicos, no tomo lista, no. Registro algunos nombres, pero me cuesta más también si no tengo las caras, los nombres todavía, así que no se preocupen que no penalizo al que no participa. Esto les tiene que salir a ustedes. Eh, Ahora bien, la potencia en GB. Dijimos que no había corriente. Dijimos que no había caída de tensión. Si no hay corriente, ¿cuánto vale la potencia? 0. Cero. Bien. Y a GB, perdón. No, me equivoqué. Ahí está. Perdón. Me quería poner GH, si dije cero, la corriente era cero. Y en GB, ¿qué potencia se disipa? P igual En I. BG no hay potencia porque no hay ninguna resistencia. Claro, así como no. A ver, fíjense la similitud en calcular la tensión o la caída de Actividad de tensión. resistencia 0. Claro, si la corriente es cero, dijimos no hay caída de tensión. Si la resistencia es cero, dijimos no hay caída de tensión. Con la potencia pasa lo mismo. Si I vale cero, no hay potencia. Si R vale cero, no hay potencia. Entonces, en este caso, en esta rama GB, la corriente vale cero, no hay potencia. En esta rama BG, la resistencia vale cero, no hay potencia. Y acá en HI, por último, hacemos rápido, antes que se vayan los fundamentos. La potencia vale cero porque tenemos potencial, pero no hay corriente. Entonces al hacer U por I vale cero, U por I vale cero. Bien, y así queda completo el circuito.
¿Por qué puse los dos términos que estaban en convención generadora de otro color? Porque hay una norma universal, una ley universal de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eh, entonces, toda la potencia entregada por las fuentes y consumida también, si hay alguna fuente como consumidora, toda la potencia entregada tiene que ser igual a toda la potencia consumida. Potencia de entrada, potencia Potencia, de salida. claro. Sí, no me gusta decir entrada y salida porque en realidad no está entrando y saliendo nada. Se está entregando y consumiendo. Consumiendo y dije nada. Y lo que se pierde en forma de calor es despreciable. No, es lo que se entrega, lo consumido. Se Ah, ok, ok, consume ok. en forma de calor. Por eso digo, no se pasa de una forma, de una potencia química, de una energía química almacenada en una pila, por ejemplo, a ser calor disipado en el universo. Van a ver en termodinámica que se dice aumenta la entropía del universo. Eh, Claro. cuando uno está, es un chiste, digamos, de ingeniero de termodinámica, cuando alguien está al cohete y no sirve para nada, se dice, ¿para qué sirve? Para aumentar la entropía del universo. Entonces, si la potencia entregada es igual a la potencia consumida, ¿sí? Tenemos que sumar 8 más 8, 16 y 4, 20. 16 y 24, 40. 20 más 40, 60. 20 más 40, 60. ¿Se entiende? Esto es 20. Esto es 40. Esto es 20 y esto es 40. Y no es casualidad, ¿sí? No es casualidad que los 20 volts que entrega esta fuente se consuman en estas tres resistencias sumadas y los 40 watts, los 20 watts que entrega esta fuente se consuman en estas tres resistencias y los 40 watts que entrega esta fuente se consuman en estas dos, ¿sí? Porque son como si fuesen dos mallas independientes. Bien. Quiero Yo, dejar el ejercicio acá, así. Perdón, tengo una pregunta, profe. Entonces, para la fuente, si la corriente va en el mismo sentido, tomamos la potencia positiva, correcto, ¿sí? La fuente, respondo rápido a la pregunta en el chat. Si la corriente va en este sentido, la fuente entrega potencia, es generador. Y si la corriente va en el sentido opuesto a la fuente, es consumidor, pasa lo mismo que una resistencia, voy de mayor a menor potencial la corriente, la fuente está absorbiendo energía, se está comportando como una pila que se recarga. Quiero ver rápido lo que me escribieron de los ejercicios. Profe, Eh, sí, una otra consulta. Sobre el tema a un nivel físico, ¿cómo funciona que la batería haga perder potencial? A un nivel físico de cómo funciona la batería. es una pila que se está cargando. Estás empujando los electrones del cátodo al ánodo, si querés. Ok, Es como si estuviese subiendo el agua al tanque y después cuando abrís la canilla sale el agua. Estás sumando potencial químico en una batería, estás cualquier manera de almacenar energía potencial, digamos. Una pila es un entiendo. almacenamiento químico. Eh, Apunte no. Ejercicios y de continua uno. Había un ejercicio que me habían dicho que estaba mal el resultado, lo verifiqué y estaba mal. Eh, lo tengo que ver porque no me acuerdo cuál era. Eh, Creo que era este. El ejercicio de la guía 1, 2, el ejercicio 2C, yo creo que antes había puesto 76. Y si vemos el 2C, eh, me había olvidado creo que alguna de las resistencias. 10 más 20, 30 más 18, 48. 48 por 2, 96. El ejercicio 2C
da 96. Creo que en la guía que le subí decía 76. Así que eso téngalo en cuenta. Igual alguien lo hizo, me avisó que estaba mal o que no entendía algo y lo revisé y estaba mal el ejercicio. Y acá en el chat me están hablando de error en la guía, el ejercicio 1E, puede ser que me haya equivocado también. 1E, 20 volt, 10 amperes, la resistencia debería ser un 0,2, ¿no? 100 amperes, Eh, dice. por eso la corriente, pero lo que pregunta la resistencia, y si vamos al ejercicio 1E, dice 5 ohm, está mal, correcto. R, abrimos la calculadora, 20 dividido 100, 0,2. Sí, es un quinto, no 5. Lo tengo que corregir acá, gracias por avisar. Esto es 0,2. Eh, y este que decía 76, no es 76, es 96, está bien. Eh, Igual, bueno, esos ejercicios los puse, los agregué este año, no estaba en la guía, más que nada para los no técnicos, los bachiller que verifiquen que entendieron la ley de Ohm y la suma de resistencias en serie y en paralelo. Los ejercicios que más nos importan son los que arrancan ahí del 5, del 4 en adelante, ¿sí? Eh, que son donde hay que ver algunas cosas particulares del circuito, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más de lo que vimos hoy? La semana que viene vamos a arrancar con método de mallas y vamos a hacer algún ejercicio de mallas y después nos queda ejercicio de método de los nodos y ejercicio de los nodos. Profe, Pregunten. ¿recomienda pegarlo en el día del material antes o no va a faltar nada en la clase? Porque, por ejemplo, la profesora de química recomienda ir ya con dudas a la clase. Nosotros se lo dijimos del primer día, sí. Lean la Ok, guía, por favor, traigan las dudas y avanzamos mucho más rápido. Y los que están primero se pueden ir más temprano al recreo y los que están últimos salen más temprano. Eh, Apunte de corriente continua, ¿sí? Nosotros vimos, si no me equivoco, hasta la página 6. Eh, exacto, nosotros vimos hasta acá. Primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff, conductancia. Y la próxima clase tenemos que arrancar con resolución del circuito por el método de las mallas, ¿sí? Vamos a explicar el método de las mallas y vamos a hacer algún ejercicio por método de mallas. Profe, yo leí eso de la ley de Ohm matricial, no entendí Sí, nada. ¿Eso es lo de la clase que viene? sí, sí, ¿Pero sí. se usa, Eh, digamos, en este tipo de ejercicios de circuitos? sí, sí, sí. Porque fíjense que los circuitos que estamos viendo nosotros, hasta ahora, los que hay en la guía 1, son circuitos que se resuelven con bastante sencillez, simplificando resistencias en paralelo, aplicando primera, segunda de Kirchhoff. Ahora vamos a empezar a resolver este tipo de circuitos, que ven que tienen dos fuentes o más, ¿sí? Eh, bueno, acá justo, mira, este ejercicio tiene tres fuentes, ¿sí? Tres mallas, tiene uno, dos, tres, cuatro nodos, ¿sí? Y ya hay que aplicar algún método más metódico, más mecánico, para poder ir resolviendo eh, este tipo de circuitos, ¿sí? Ya no sale nada más pensando y aplicando la idea. Seiki pregunta, ¿las guías hay que entregarlas? No. Nosotros no les exigimos, esto lo aclaro para todos, gracias por la pregunta, no les exigimos que ustedes entreguen las guías ni las vamos a corregir. O sea, sí, si nos preguntan, no me sale este ejercicio o preguntan, este ejercicio está bien, lo revisamos y si está bien le decimos está bien y si está mal indicamos el error. Eh, Así que pueden mandar por correo algún ejercicio que tengan dudas o si les da diferente al resultado que está en la guía, manda el ejercicio como lo resolvieron y, y lo revisamos o lo vemos en clase, no hay ningún problema. La idea es sacarse todas las dudas.
No corregimos nosotros, no le ponemos nota a la realización de los trabajos prácticos, de las guías de ejercicios, ¿sí? Son para que ustedes practiquen, son similares a los que podemos tomar en un parcial, ¿sí? Así que si resuelven la guía de ejercicios, no deberían tener problema en resolver lo que les tomemos en el parcial. Este es uno de los más, si se quiere, complicados porque parece difícil, que tiene 4 mallas, pero pide resolver por nodos. eh, Pide resolver por nodos y se simplifica bastante. Lucio, profe, no sé qué toqué, pero se me salió del aula virtual y ahora me pide clave. Eh, no sé, estás acá, Lucio, así que si no podés hablar, no hay problema, ya estamos terminando. Perdón, del aula virtual, no, la reunión. Eh, no sé por qué te pide, pero si no está no hay forma de desmatricularse del aula virtual. Me fijo, chequeo que estés matriculado y si no te vuelvo a matricular. Cualquiera que no esté matriculado del aula virtual, que no le aparezca el aula de integración uno avise y lo agrego. Eh, entonces, para este tipo de circuito vamos a ver dos métodos, que son el método de las mallas y el método de los nodos, ¿sí? Eh, ya cuando terminemos con eso, nos va a llevar 2, 3 clases, le metemos a corriente alterna, ¿sí? Respecto a la pregunta de la guía de ejercicios, sí, por favor lean de la página 7 por lo menos hasta donde termina el método de las mallas, que es la página 10. Si pueden leer de la página 7 a la 10, eh, acá está explicado la convención generadora y consumidora, que lo dimos en el pizarrón, y está explicado el método de forma paso a paso. Para el que no, la explicación que está ahí está bastante concentrada, ¿sí? Y yo lo que hice, un segundo que salimos de acá. Yo creo que lo subí al Drive, voy a chequear ahora para no decirles mal, pero si no me equivoco, subí una guía más paso a paso. Integración eléctrica, acá donde dice métodos, método de corrientes de mallas, entran acá y dice guía teórica del método de las mallas. Y esta es otra guía que subí yo este año, donde está explicado, ven, con más texto y las ecuaciones un poco más explicadas. Acá está explicada la ley de Ohm matricial, ¿sí? Es simplemente la ley de Ohm matricial, lo vamos a ver la clase que viene, pero es básicamente, nosotros conocemos la ley de Ohm como eh, R por I igual a U, o igual a B, o igual a E, a lo que quieran. La ley de matricial es una matriz de resistencias multiplicado por una matriz de corrientes me es igual a una matriz de tensiones, ¿sí? Por eso es ley de Ohm matricial. Se cumple también para las matrices. Simplemente eso es una forma de decirlo. Es un sistema de ecuaciones que tiene tantas incógnitas. Es un sistema LTI, lineal, ¿cómo es? Y invariante en el tiempo, de tantas ecuaciones como incógnitas tengo, ¿sí? Eso lo ven en álgebra y van a ver diferentes formas de resolverlo. Nosotros les explicamos cómo resolverlo por regla de Kramer y cómo resolver con la calculadora que resuelva sistemas de ecuaciones. Para el que lea la guía principal de corriente continua y no entienda el método de las mallas, lleve las preguntas y léanse esta guía que está en el aula virtual, que se llama, donde dice método de corrientes de mallas, guía teórica método de mallas, ¿sí? Es una guía un poquito más larga porque está explicado más paso a paso con ejemplos, ¿sí? Con un ejemplo. Son 7 páginas más, pero está más desarrollado. Acá está la ley de Ohm matricial, ¿ven? Una matriz de resistencia multiplicado por una matriz de corrientes me da una matriz de tensiones. Simplemente eso. Por mi parte, nada más que explicar. Esto lo vamos a ver el viernes que viene. Si pueden leer esta guía, mejor. Avanzamos más rápido.
¿Alguna pregunta más? Por acá no. Dejo de compartir. Cerramos. No, Bien, profe, entonces los libero para que se tomen un recreo y después nos vemos. arranquen fundamentos. Y nos vemos el miércoles que Gracias. viene. ¿Sí? Chao. Buena Dale, semana. Buenas profe. noches. Hola, profe. Buen fin de Chao, profe. profe. Chao, buen fin de.